cara, porque era de condenar. Versículo 12, porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos, igual que él. Y en su simulación, y esto quiere decir, y en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, míralo aquí lo dice, por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El más pequeño reprendió al mayor. Pablo era el más chiquito, Pedro era el mayor. Y Pedro estaba equivocado, porque era una hipocresía lo que estaba haciendo. Y Pablo lo reprende, porque la salvación había llegado a gentiles y a judíos plenamente, ambos. Ya no era privilegiado ser judío, ni había que obligar a ningún judío, a ningún gentil a judaizarse ni a hacerse un judío. Ya eso se había acabado. Las ceremonias, los días de la luna nueva, todas las fiestas de ellos, para los gentiles eso no significaba nada. Pablo dice: circuncisión no es nada, ni circuncisión es nada. Lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios. Esa es la importancia, el espíritu de la ley. Y lo reprendió. El más pequeño reprendió al mayor. Esto enseña. Yo voy a coger la información a ver cuáles son las versiones de la Biblia que promovieron Hebreos 13 y 17 como obedecer, y han promovido eso durante los siglos para elevar la posición de un líder, de un ministerio, a un punto donde Dios no lo ha puesto. Y si observamos cautelosamente cómo en las vidas de esta gente que están parados en esos púlpitos elevados y que tienen ministerios de miles de personas, cómo es su vida, se puede ver claramente que la vida de esta gente no es recta, no es una vida concreta. Se ve también que están como hasta desquiciados, porque no se puede, un hombre solo no puede correr con eso es imposible, ni ningún hombre. Yo soy de la opinión que creo que si un hombre demanda ese tipo de obediencia, ese tipo de control, esa persona primeramente está completamente ensoberbecida, está endiosado, porque no hay ejemplo de que ninguno de los apóstoles demandaban esa obediencia, jamás. Al contrario, el Señor Jesucristo le dijo a ellos que no se enseñorearan de la grey, sino que fueran un ejemplo para ellos. Y así ellos se sometían. A través de tu ejemplo, ellos se van a someter a ti. Y si tu ejemplo no es bueno, no se van a someter a ti, porque no te van a obedecer. Esto no es de obedecen a mí, no importa cómo yo viva. Eso es mentira del diablo. Eso no está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ningún lado. Por eso yo siempre le digo a todos los hermanos: lean el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento es bueno porque hay mucha información para nosotros hoy, pero el Nuevo Testamento es clave, es lo más importante que un cristiano puede leer. El cristiano tiene que ser bíblicamente definido. Tú tienes que ser salvo bíblicamente definido por el Nuevo Testamento. Si tú lees las páginas del Nuevo Testamento y tú no te ves a ti ahí, si esas páginas no te describen a ti, si esas páginas hablando de la conducta de ellos, hablando del fruto que ellos daban y cómo ellos se comportaban, si tú no estás en esas condiciones, tú no eres salvo. Tú eres un cristiano nominal, de nombre, porque es bueno ser cristiano, porque es productivo. Esa no es la razón. El que conoce a Cristo, su vida es transformada y produce el fruto que describe las páginas del Nuevo Testamento. Si una persona que se llama cristiano y no produce el fruto que están en las páginas de este libro, no te vistas, porque no te vas con él. Eso es básico.
Tú tienes que ser un cristiano bíblicamente definido. Tú no puedes ser un cristiano definido por una denominación de una iglesia, por un concilio de una iglesia, por la opinión de un pastor, por la opinión de un líder, por la opinión de un amigo, por tu propia opinión. No existe. La Biblia, lo voy a volver a repetir, porque lo voy a repetir 1000 veces. La Biblia es la autoridad máxima. El Nuevo Testamento es la autoridad máxima. No hay nada más que eso. Tú tienes que ser un cristiano nuevo testamentario. Cristianismo del primer siglo. No cristianismo de denominación, no cristianismo de concilio, opinión de pastor, opinión de un comentarista. Olvídense de eso, señores. Tienen que ser cristianos definidos por el Nuevo Testamento. Imitar su fe, su conducta, el fruto, tienen que ser igual que ellos. Si no viven como ellos, si ustedes no están viviendo en santidad por dentro y por fuera, y el amor al Señor Jesucristo no es como el que está siendo descrito en estas páginas, usted no es salvo. Lo que tiene es una apariencia de piedad, pero sin la eficacia de ella. Tienes que rechazar todas tus opiniones preconcebidas y tienes que hacer lo que dice la Biblia, basado en lo que dice la Biblia, el Nuevo Testamento. Si tú le diste tu corazón a Cristo y tú de verdad tuviste un encuentro con Él real y tu vida fue transformada y ya tú no tienes la conducta que describe el Nuevo Testamento, tú te has perdido. El pecado causa la perdición del creyente otra vez. Por ahí hay una doctrina del diablo que dice que una vez salvo, siempre eres salvo. Eso es mentira del diablo. Lee el Nuevo Testamento para que veas que eso no es verdad. El cristiano se pierde si no se guarda. Eso es básico. Que Dios te bendiga.